Casi la mitad de los menores que cruzaron solos la frontera y enfrentan procesos de deportación se presentan a las cortes de inmigración sin representación legal. El desconocimiento de las leyes de inmigración, el factor económico y la dificultad para argumentar los casos son las principales causas que dejan a los menores sin la ayuda legal de un abogado que los represente en una corte de inmigración. Así lo han informado abogados residentes en Denver, quienes han viajado a la zona cero para prestar ayuda. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia afirma que es demasiado pronto para conocer los datos desglosados de los casos de los menores que cruzaron la frontera en los últimos meses, aunque señala que el 46% de los menores no se han presentado a su cita en corte en lo que va del año fiscal 2014, lo que automáticamente les da una orden de deportación por ausencia. Esta noche le tendremos en nuestra edición de las 10 un reporte especial al respecto. Y precisamente más de 11 millones de indocumentados esperan que al terminar sus vacaciones de 14 días, el presidente Barack Obama trabaje en la llamada acción ejecutiva que prometió el pasado 30 de junio. Fernando Pizarro con los detalles. Con el regreso a Washington de sus vacaciones, aumentan las expectativas sobre un anuncio del presidente Obama sobre acciones ejecutivas de inmigración que tomaría su gobierno. Por ahora, la Casa Blanca continuó el misterio sobre cuándo sería el anuncio, pero confirmó que ocurriría al final del verano. En realidad, técnicamente todavía estamos en verano, no ha terminado, pero cuando lleguemos ahí, probablemente tendremos algunas noticias sobre inmigración. La Casa Blanca indicó que no tenía novedades sobre el proceso de decisión de cuáles exactamente serían las acciones que tomaría el presidente. Organizaciones legales en favor de la inmigración han afirmado que el presidente sí tiene la autoridad de detener deportaciones o retrasarlas, como hizo con los Dreamers hace 2 años. Estamos pidiendo al presidente de crear un programa de acción deferida como el programa de DACA para los jóvenes, pero un programa más grande para los 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Otras versiones apuntan a que el gobierno haría una acción un poco más limitada, que beneficiaría de 3 a 5 millones de personas. Empresarios también se han reunido con el presidente para pedir que una acción ejecutiva también les ayude a tener más visas para trabajadores temporales. Más allá de todas las especulaciones, cualquier medida ejecutiva que tome el presidente sobre inmigración recibirá críticas de ambos lados aquí en el Congreso. Por un lado, los que no apoyan que el presidente actúe por su cuenta y los que creen que no va a hacer lo suficiente. Desde el Congreso en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.